Muy buenas, estimados amigos, suscriptores del Movimiento Verdad. Aquí el escribano profesor Bruno Acosta, espero que se encuentren muy bien. Y hoy con una columna muy importante, en la cual voy a procurar develar cuál es el propósito esencial de la masonería, cuál es su fin último. Y esto con motivo o con la excusa de exactamente estarse cumpliendo 140 años, el día de hoy, 20 de abril, de la publicación de la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII. Para quienes no lo sepan, las encíclicas son documentos de carácter oficial que emiten los papas, en los cuales enseñan la doctrina de la Iglesia. Pues bien, hace 140 años, el 20 de abril de 1884, el Papa León XIII publicaba la encíclica Humanum Genus, donde denuncia a la secta de los masones. Primero que nada, una suerte de antecedente o de puesta en contexto de esta columna. ¿Por qué me propongo yo develar cuál es el propósito o la finalidad última de la masonería? Bueno, últimamente, enhorabuena por eso, algunos actores políticos, por ejemplo el doctor Gustavo Salle, precandidato a la presidencia de la República, han denunciado, han desenmascarado a la masonería, y enhorabuena por ello. Algunos otros actores políticos, quizá no político partidarios, pero sí políticos, también lo han hecho. El caso del doctor Gustavo Salle es prácticamente algo inédito que una persona vinculada a la política partidaria, digamos, un candidato a la presidencia, denuncia a la masonería, quizás salvando el caso de don Juan María Bordaberry, y por supuesto que lo celebramos. Pero creemos que hace falta un paso más, y en el caso de Salle no por mala voluntad, lo aclaro, y es, además de denunciar a la masonería, decir cuál es el propósito, la finalidad última de la misma, cuál es su naturaleza, cuál es su objetivo. Y eso, de la mano de la encíclica del Papa León XIII, es lo que me voy a proponer en este podcast. Primero, me gustaría leer el primer párrafo de la Humanum Genus, porque realmente es un párrafo precioso y para encuadrar, y que ya nos va a ir dando, digamos, las pistas acerca del propósito, finalidad última de la masonería. Así empieza escribiendo el Papa León XIII. El humano linaje, después de haberse por envidia del demonio miserablemente separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos, de los cuales el uno combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer la ley divina y eterna y acometen empresas contra Dios o prescindiendo de Dios mismo. Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades de contrarias leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dice San Agustín: dos amores edificaron dos ciudades,
El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la celestial. Durante toda la continuación de los siglos contienden entre sí con varias y múltiples armas y peleas, aunque no siempre con igual ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles guía y auxilio la sociedad que llaman de los masones, extensamente dilatada y firmemente constituida. Sin disimular ya sus intentos, audazmente se animan contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente y en público la ruina de la Santa Iglesia, y esto con el propósito de despojar, si pudiesen, enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios que les granjeó Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta aquí el primer párrafo de la encíclica Humanum Genus. Como verán, un párrafo precioso, bellamente redactado, didáctico. Existen dos reinos o dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena o de los hombres. Un bando, el primero, responde a Dios, a Jesucristo, a su Santa Iglesia, el otro directamente a Satanás. El bando del bien y el bando del mal. Al bando del mal, bajo cuya égida está el maldito, el maligno, se adscribe la secta de los masones. Así claramente lo dice el Papa León XIII. Es decir, tenemos aquí en este primer punto, estimados escuchas, ya, como decía antes, una primera pista muy importante. Hay una cuestión teológica, o si quieren religiosa, respecto de los masones. Hay una lucha y una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satán. Y los masones se adscriben a esta segunda parte, a la parte del mal, a la parte de Satán. No podemos perder de vista esta condición o carácter teológico o religioso en la secta de la masonería. Secta que por tanto tiene como finalidad destruir a la Iglesia de Cristo, borrar el nombre de Jesús y de Dios en la tierra. Debemos denunciarla, debemos desenmascararla, pero también debemos contar esta parte, esta finalidad o propósito supraterrenal, teleológico, religioso. En segundo lugar, voy a intentar aún más aclarar cuál es la finalidad o propósito esencial de la masonería, y también lo voy a extraer de la encíclica Humanum Genus del Papa León XIII. Dice el Papa: resulta el último y principal de sus intentos, es decir, de los intentos de la masonería, a saber, el destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Ahora bien, ¿qué es el naturalismo? Es principio capital de este, como declara su mismo nombre, que la naturaleza y razón humana han de ser en todo maestra y soberana absoluta, y sentado esto descuidan los deberes para con Dios, niegan en efecto toda divina revelación, no admiten dogma religioso ni verdad alguna que no pueda comprenderse por la razón humana. Es decir, el propósito, finalidad última de la masonería es destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar, en sustitución de este, otro nuevo,
con fundamentos y leyes sacadas del naturalismo. En una palabra, estimados escuchas, la masonería tiene como fin destruir a la cristiandad, destruir al orden civil y religioso hecho por el cristianismo durante 2000 años. Esa es su finalidad. El cristianismo, luego de la caída del Imperio Romano, construyó pacientemente, sacrificadamente, un mundo nuevo, una cultura, una civilización nueva que se dio a llamar la cristiandad, inspirada por los ideales del Evangelio. Esa cultura, esa civilización fue la que nosotros aproximadamente respiramos hasta hace muy poco tiempo. Leyes inspiradas en los principios evangélicos y cristianos, costumbres, moral inspirada por los principios cristianos y evangélicos. Y hoy en día nosotros podemos comprobar cómo se está dejando de lado esa inspiración cristiana en sustitución de una nueva que le da la espalda. Ese ha sido y es el propósito de la masonería desde que fue creada. Ustedes saben que oficialmente la masonería nace en 1717. La masonería toma parte importante en la Revolución Francesa. Hasta el día de hoy ha ido creciendo y creciendo su poder hasta el punto que podemos decir que a los días que corren ha prácticamente logrado su objetivo. Ha destruido los fundamentos cristianos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y en su lugar ha puesto otros. Las leyes, por ejemplo, que han sido promulgadas últimamente en nuestro país, que le dan la espalda al cristianismo, aborto, homosexualismo, ideología de género, entre otras tantas, son prueba elocuente de que el propósito y la finalidad de la masonería está siendo lograda. Repito, y esto es lo más importante y lo clave, la finalidad crucial, esencial de la masonería es destruir el orden cristiano y construir uno nuevo. Hacemos muy bien en denunciarla, siempre que tengamos en cuenta que este es el principal objetivo de la masonería. Construir un orden nuevo de espaldas al cristianismo inspirado en el naturalismo. ¿Y qué es el naturalismo que denuncia el Papa León XIII? Justamente es darle las espaldas a Dios. Es el antropocentrismo, es decir, que el mundo no gire más en torno de Dios, sino que gire en torno del hombre. Es una suerte de deificación del hombre. El hombre que se cree más libre, más perfecto, porque renuncia a Dios. Y esto es el peor de los pecados y de los errores. Es el error de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva, que bajo la tentación demoníaca, justamente, renunciaron a la potestad de Dios. Y de eso siguieron grandes males al género humano. Lo mismo está pasando aquí. Y ahí vemos también que es el mismo inspirador, Satán, el que desvió a nuestros primeros padres, el que inspira bajo la misma matriz a la masonería, porque quiere, por envidia al demonio, que nos desviemos de Dios. Es propósito masónico, también dice León XIII, volver a la época de los gentiles, borrar el legado cristiano y volver a la época de los gentiles, es decir, a la época del paganismo. Literalmente dice León XIII, querer acabar con la religión y la iglesia fundada y conservada perennemente por el mismo Dios, y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas de los gentiles, es necedad insigne y audaz impiedad.
En tan feroz e insensato propósito parece reconocerse el mismo implacable odio y sed de venganza en que arde Satanás contra Jesucristo. La masonería quiere borrar el legado de la Iglesia y volver a la época de los gentiles, es decir, a la época en que Jesús no se había manifestado y que la Iglesia, por tanto, no se había construido. Y vemos nuevamente en esta última cita esa cuestión, ese espíritu, esa inspiración teológica, religiosa, que tiene por detrás la masonería, una inspiración satánica, y que no podemos, insisto, dejar de lado a la hora de denunciarla. En tercer punto, tenemos que aclarar, porque quizás alguien que esté escuchando, que no está interiorizado en lo que ha pasado con la Iglesia, no lo esté comprendiendo, por lo menos en una palabra vamos a aclarar que esta encíclica que estamos citando, que denuncia la masonería, como tantas y tantas veces la Iglesia la denunció como su principal enemigo, tantos papas, tantos documentos la denunciaron desde que ésta se manifestó, pertenece al magisterio real, a las enseñanzas y la doctrina real de la Iglesia Católica. Aclaramos para quienes no lo sepan que a partir del año 1962-1965, luego del Concilio Vaticano II, la Iglesia ya no es Iglesia. La Iglesia ha sido ocupada, ha sido infiltrada por sus enemigos, entre ellos por la masonería, por supuesto. Y por tanto, verbigracia, el actual pseudo-papa, es decir, Jorge Mario Bergoglio, no es realmente papa, es un usurpador. A partir de la década de 60, por tanto, la Iglesia ya no enseña su verdadera doctrina porque ha sido infiltrada y ocupada. Se entiende así entonces por qué hoy en día la Iglesia es una más dentro del nuevo orden mundial. El propio Salle, siendo ateo, y hay que felicitarlo, ha dicho explícitamente, refiriéndose a Bergoglio, el actual pseudopapa, que es un papa que está ocupando o usurpando la silla petrina, el papado. Con lo cual, reitero, hay que reconocerle esa lucidez y esa valentía. Es decir, en una palabra, la masonería es enemiga de la Iglesia por lo que estamos diciendo. Siempre la Iglesia la denunció hasta que ésta fue ocupada a partir de los años 60. La verdadera doctrina de la Iglesia es de denuncia de la masonería hasta tal punto que el Código de Derecho Canónico de 1917 sancionaba con la excomunión a un cristiano que se afiliara a la masonería. Finalmente, y para no hacerlo demasiado extenso, este audio, este podcast, se preguntarán ustedes, ¿y a quién sirve entonces la masonería? Teniendo en cuenta que su propósito es destruir el legado cristiano en este mundo, que tal es su verdadera finalidad, ¿a quién sirve? El Papa León XIII, en esa batalla teológica espiritual que trazó tan bellamente, lo dijo: sirve al demonio. Teológica, religiosamente, sirve al demonio, cuya envidia y cuya finalidad es destruir al legado de Dios en la tierra, apartar a los hombres de la divina esencia. Eso sobrenaturalmente y terrenalmente, ¿a quién sirve la masonería? Piensen, estimados escuchas,
¿Cuál es aquel grupo humano? ¿Cuál es aquella religión que desde los primeros tiempos, desde la manifestación de Jesucristo, Dios hecho hombre, ha querido crucificarlo? Y con él luego ha querido crucificar a la Iglesia Católica. ¿Cuál es ese grupo humano, esa nación, esa religión que crucificó a Cristo y que por ende luego intenta crucificar su legado, desterrarlo, hacerlo olvidar, porque no le conviene a sus propósitos mesiánicos y religiosos? Que entienda quien pueda estas palabras, que entienda quien pueda y quien quiera. Hasta aquí entonces esta exposición sucinta acerca de cuál es la finalidad o propósito esencial de la masonería. Celebramos que hoy en día en nuestro querido Uruguay esta secta esté siendo denunciada y desenmascarada, por ejemplo, por el doctor Gustavo Salle, entre otros actores políticos. Pero quisimos aportar humildemente nuestro granito de arena, dicho vulgarmente, y dar un paso más y decir, además de denunciarla, cuál es su real finalidad. Porque si no conocemos esa parte, podemos correr el riesgo de entreverarnos. La masonería, puesto que sus jefes terrenales y ultraterrenales así lo quieren, tiene como propósito destruir a la Iglesia Católica, destruir a Jesucristo, destruir al mismísimo Dios y crear un mundo con fundamentos opuestos a la Iglesia, a Jesucristo y a Dios, con fundamentos, diría León XIII, sacados del naturalismo, que es dar de las espaldas a Dios y centrarlo todo en el hombre, deificándolo, es decir, volviendo al hombre una suerte de Dios, que es lo mismo y es la misma tentación que le hizo a Eva el demonio en el paraíso terrenal. Seréis como dioses, le dijo el demonio a Eva. Es lo mismo que pretende hacer la masonería con nosotros. No nos dejemos tentar por esa tentación demoníaca. Démosle la cara a la luz y no a las tinieblas. Démosle la cara a Cristo y a su iglesia y no a los judíos. Démosle la cara a Dios y no al demonio. Muchísimas gracias.